Entrevistas de oruga a mariposa con Laura Ríos Ortiz. Inspiración y resiliencia. Un espacio para conectar con tu poder de transformación. Bienvenidos al capítulo número 6 de Entrevistas de oruga a mariposa, inspirado en el cuento. Un cuento que nos ayuda a entender nuestros propios procesos evolutivos como seres humanos. Y en esta ocasión quiero compartir este espacio con Yolanda García, donde ella nos explica cómo a través de esa autoexigencia que durante muchos años vivió con ella, le detona a problemas intestinales. Eso fue la causa que le llevó a buscar una mejor alimentación, y en esa mejor alimentación se dio cuenta de que la nutrición le llevaba a sentir las emociones de manera diferente. Ahí inició su propio proceso de autoconocimiento, lo que le llevó a transformar su vida. Espero que te guste, te inspire y que puedas disfrutar de esta entrevista. Gracias. Bueno, pues Yolanda, en primer lugar, me encantaría agradecerte el que estés aquí hoy. Hacía ya tiempo que no nos veíamos y me hace mucha ilusión poder volver a vernos así y poder compartir un trocito de nosotras. Y bueno, me encantaría poder expresar y compartir a la gente que nos verá después quién es Yolanda, un poquito, ¿no? Que nos hables de ti. Bueno, el quién es precisamente en lo que estamos todos, ¿no? Pero mi nombre es Yolanda, como dices, estoy certificada por el IIN como Health Coach en Nutrición Integral u Holística y soy experta en autoconocimiento y alimentación consciente. Me dedico plenamente a acompañar a mujeres profesionales, estresadas, autoexigentes y con problemas intestinales, porque es un punto muy común en todas ellas. Y las acompaño pues en el camino, pero un camino que solo ellas pueden dibujar. Y al mismo tiempo vamos usando el intestino como camino, porque esa es mi experiencia. Entonces, por eso suelo decirles que soy la coach, tu coach para tu eje intestino-emociones. Que hoy ya tanto avalan tanto la neurociencia como otras ciencias, ¿no? Y las voy acompañando y entregando herramientas para que en ese camino, en ese proceso, vayan utilizando las herramientas que a mí me han servido en mi proceso de desarrollo, pues ya de más de 13 años, y que empiecen a conseguir, que vayan consiguiendo atender al intestino y a las emociones y puedan comprenderse, porque eso es lo que hablábamos, el darse cuenta, comprenderse, valorarse, amarse, disfrutar de todo y vivir en paz. Sobre todo eso, vivir en paz. Sí. Puedan alejarse, dejar de vivir en la necesidad de demostrar o de complacer a todos todo el tiempo, porque si no, no son dignas de sentirse amadas y felices. Pues sí. Ese es el acompañamiento, ¿no? Las voy acompañando pues a través, pueden ser 3 o 6 meses, depende del programa, siempre se va ajustando y adaptando al momento, tanto mío como de la persona que llega, y ahí ellas se van haciendo con herramientas y lo principal es que utilicen, mi herramienta principal, la base de todo es el autoconocimiento, es decir, el conocer a eso que llamamos yo. Sí. Y el autoconocimiento profundo es el que les va llevándose a darse cuenta, a sacar capas y empiecen a revelarse un montón de cosas que estaban ahí y que no veías, ¿no? Tú lo decías antes. Verlo. Entiendo que ese acompañamiento habla mucho de ti, ¿no? De tu proceso, Todo, de todo lo que tú todo, has vivido, ¿no? todo. Claro, por eso hablo del intestino como camino, porque es como empezó mi proceso de autoconocimiento. Cuando empecé a autoconocerme, lo empecé a través del intestino.
Un intestino que se inflamaba, un intestino, bueno, después supe lo de irritable, supe lo de permeable, las sensibilidades alimentarias, los brotes, tener esos sangrados, bueno, un montón de sintomatología que acompaña a muchas mujeres como yo, obviamente. El Sí, proceso es mi propia experiencia. Y claro, con los años y al irme formando, he visto y digo, wow, si lo que hablan tanto las tradiciones de toda la vida, tanto sea la budista o la hinduista o cualquier tradición abrámica, me da igual, todas hablan de lo mismo, incluso ahora la neurociencia o la física cuántica. Digo, wow, ahora todo, y no, no estaba loca. Yo veía que cada sí, vez que iba haciendo cosas y cambiando la alimentación y lo que experimentaba a nivel físico, mis emociones cambiaban. Claro, hoy hablan de ese eje, de esa comunicación, del sistema nervioso entérico y de cómo se comunica con el sistema nervioso central. Y bueno, ahí yo me adentré en esas profundidades, tanto a nivel académico o intelectual, pero ujú, sobre todo hacia adentro. Yo digo claro, que es ir usando lo físico para darte cuenta de lo emocional, lo mental, para llegar a lo sí. espiritual. Y entonces en ese camino todos empezamos a darnos cuenta que caray, digo, wow, no soy lo que pensaba que era. Claro. ¿Y cómo fue esa situación, ¿no? Ese detonante que te Son hace ahí, muchos, que como que te adentres ahí en ese momento de son, dolor, ¿no? son muchos momentos. Yo digo que rompo la crisálida usando tu librito de Oruga Mariposa, porque para mí, yo cuando lo leía digo, wow, es que es esto, pero es un constante salir de la crisálida, es un constante romper crisálidas. Yo siempre pongo el ejemplo y les pongo a las chicas el ejemplo de las matrioscas. Para mí Mm, cada matriosca lo que hago, digo, yo estoy rompiendo crisálidas y voy entrando una y otra vez, ¿no? sí, Y entonces, para mí, esas matrioscas representan la crisálida y hay que darse cuenta de que hay que amar al gusano, no rechazarlo claro, ni odiarlo. Y la mariposa se va produciendo un montón de veces, porque la mariposa, la transformación es permanente. Yo digo, claro, llegará a la última transformación, ¿vale? En la que abandonemos la última crisálida. claro. Pero ¿cómo fue? Me gustaría que explicaras un poco tu Sí, experiencia, porque así que la mi persona que esté viviendo eso pueda como entenderlo, pueda resonar con esa situación o con ese proceso que tú viviste, ¿no? Para que sea como más terrenal. empezaron a los 11 años, porque tengo muchos, como muchos clataclacs muy importantes que hoy Ujú. entiendo que influyen hasta el día de hoy. Claro, Eh, que sea consciente, a los 11 años tengo las primeras fuertes crisis de ansiedad y pánico. De los 11 a los 14 a los 16, ahí tengo unas crisis de ansiedad muy fuertes, porque esa niña cómo se manifestaba en ti esa crisis de ansiedad? pues llegaba de las formas más feas, autolesión incluso, Mm, mm, palpitaciones, mucho ahogamiento. Y cuando llegaba acompañado de ataque de pánico, es un pánico, un miedo al miedo, ¿no? Esa niña se autoexige tanto porque tiene que cumplir un objetivo, porque si no, no es digna de ser aceptada o querida. Hoy ujú, sé, porque he trabajado todas las formas de relación, que tiene que ver con el padre y tenía que ver con la madre. Y los vivía sola también, nunca los compartía ni con su mejor amiga, ni siquiera con sus padres. A sus padres les dice que se encuentra mal, pero todo lo que son las crisis nunca deja que nadie lo vea. mm. Wow. O sea, Entonces lo vive todo lo llevabas como en silencio, ¿no? Que encima en es como, silencio y en secreto, y claro, claro, la fachada al final es tener que demostrar y vivir con otra fachada, de sí. otra forma, porque tienes que cumplir, porque si no, no, la niña interpretó y creyó que no era digna de ser querida. Entonces esa niña que tenía que sacar todos sobresalientes, en cuanto pasaba del 10 al 9, ya la crisis tal, pero como bajar al 8, aquello era una catástrofe mundial, lo vivía así. Claro, Y sí, antes de llegar a
a algo que para ella era inconcebible, debía abandonar o retirarse o huir o esconderse, no ser vista, para poder incluso tapar todo eso. Y esas fuertes crisis se dan en esos 3 momentos. 11, ¿por qué? Porque es un cambio de ciclo, pasas de lo que era la primaria a la secundaria, después me da, claro, también cuando pasábamos al instituto, ya es otro cambio. En cada cambio de etapa vital se producían esas crisis. ¿Por qué? Porque hay un salto conciencial que te invita a la vida. Allí no lo sabía, hoy lo sé. Entonces, ahora te das cuenta con las herramientas, con lo que has vivido, de cómo se van produciendo en cada momento, ¿no? Entonces ahí hay saltos. Claro. Pues viene la etapa pues, con la relación de pareja. Ahí hay también algo muy fuerte. Vivo en una relación de pareja durante 16 años y sobre todo los últimos 6 años, esto pocas veces o creo que ninguna lo he contado, en esos 6 años esta pareja tiene serios problemas de adicción, ¿vale? Wow. Y ahí esos últimos 6 años se convierten en un verdadero infierno. Es algo muy duro y ahí el rol que saca el personaje de Yolanda pues es la salvadora. Mm, ¿Sí? Y el que todo lo puedo. Todo ya. lo puedo sola y todo, nadie sabe nada, sigue el Sigues patrón. con ese patrón de El ocultar, de patrón, llevarlo tú sola. el yo sola puedo y vivirlo en soledad y exigiendo y salvando y cuidando y atendiendo. Al mismo tiempo, yo había terminado la carrera, yo había hecho arquitectura técnica, empecé a trabajar en una ingeniería en la que estuve también casi 20 años. Es Mm, decir, que compaginaba esa relación con la ingeniería y la ingeniería pues con muchísimas horas de trabajo, más de 10 jornadas, 10, 11, 12, hasta 16, incluso a veces hacer dobletes. Es decir, es una vida muy estresante, productiva, en la que voy haciendo también mi escalada en toda la organización hasta llegar a ser pues, una directora de un departamento. Y hay otro gran cataclac, otra ruptura de crisálida, que es cuando esa relación termina, después de 16 años. ujú. Entonces, claro, ahí es como que todo lo que tú creías que iba a suceder, empiezo con 18, termino con 34 años, ¿vale? Y, y claro, eso es un momento también de transformación brutal. Claro, Yo todo se diría desmonta, ¿no? Al final, todo lo que había sostenido hasta ese momento. todo, Es todo como se una cae. torre, ¿no? Que cae. Todo se cae. Pero ahí es donde yo realmente digo que empieza mi proceso de autoconocimiento, Ujú. porque ahí sí que empiezo a trabajar con el alimento, porque en ese momento es cuando ya en el trabajo también, en la ingeniería, empiezo a notar, bueno, no hace falta decir que era profesional y estresada y autoexigente, obviamente. Pero yo hasta ahí no me había dado cuenta de ninguno de mis problemas de intestino, que no quiere decir que no estuvieran, el caso que yo no era consciente. Claro. Pero después empiezan a manifestar de otra manera y ya soy consciente de ellos. Entonces empiezo a meterme en el mundo Claro, orgánico porque de la... una pregunta, perdona que te corté, Sí, porque en sí. esos momentos que no te dabas cuenta, pero sí que habían como problemas, ¿qué sutilezas? Lo que, a ver, con la ansiedad, lo que podías tener, bueno, yo ahí tenía medicación. Yo usé Sí. durante mucho tiempo, bueno, el Tranquimacin me acompañó por años. Yo llegaba a tomar pues 2 pastillas y medias de Tranquimacin al día durante años. Y era una chavalita muy joven. Es decir, que las llegué a tomar con menos de 20 y más de 20. Después también los relajantes musculares, todo eso fue deteriorando mi flora, ¿vale? Claro. Yo comía poco o mal. En mi relación con la comida era de odio. Yo comía porque había que comer, pero tenía una relación muy mala con la comida. Entonces, Sí. que se manifestaba en que para mí la comida y cocinar era horrible. Entonces, eso, la delgadez, llegué a una delgadez extrema de 41, 42 kilos, no llegando a ser anorexia ni bulímica, pero yo odiaba la comida. Comía porque me tocaba comer, ¿vale? Pero Sí. no pensando, no con con la idea de adelgazar. No, Ya. no era por adelgazar, era Simplemente porque era un rechazo, no, no. era un rechazo a la comida. Hoy sé que la comida y el amor van de la mano, ¿no? Y
cómo la relación de pareja, todo al final, cómo todo estaba imbricado, cuando empiezas a darte cuenta, todo está interrelacionado. Pero ahí, sobre todo en esa fase, lo que siento es eso, también con todos los antibióticos que tomaba, porque y los paracetamoles para los dolores de cabeza, tenía dolores de cabeza horribles. Muy, muy fuertes. Me decían que eran crónicos, que eran para toda la vida, que no podía hacer nada. Yo pues seguía tomando lo que me daban, pero después empecé a ir a fisioterapeutas hasta que llegué a una osteópata. La osteópata me llevó a ir a clases de yoga. Las clases de yoga, no sé por qué, evolutivamente, empecé a ocuparme, como te decía, del alimento. Y entonces ahí empecé a cambiar mi alimentación, pero en un principio fue de forma inconsciente, ¿vale? Empecé a cambiarla, pues, que no, como que no te apetecían una serie de alimentos, sobre todo las carnes, pero no era consciente. Y después empecé a darme cuenta que, ostras, que cuando cambiaba la alimentación iba cambiando algo en mi cuerpo. Digo, oye, que la alimentación y la salud parece que tienen relación. Y yo siempre estoy mala de la barriga, que si estreñimiento, que me empezaba a hinchar. En esos momentos estaba súper, súper hinchada, pero una hinchazón como de 3 meses de embarazo. Era algo comer y al momento inflarte. Y después ese nerviosismo, también como una niebla, un foggy, ¿no? No eres tan consciente cuando lo estás viviendo como cuando te lo quitas. Sí, Dices, sí, wow, porque puedes compararlo. Cuando uno claro, vive en una caverna no se da cuenta que afuera hay luz, porque claro. no tienes la comparativa. Hoy sí que sé esa diferencia porque experimento las dos, entonces Claro, puedo conocerlo. En aquel momento, si me hubieses dicho, sé qué va a tener que ver el alimento con lo que yo siento, que si foggy, que si tengo nieblina mental, digo, no tengo nada de eso. ¿Por qué? Porque no tenía nada con que compararlo. claro, Pero una vez que empiezo a hacer un proceso con el alimento, empiezo a limpiarme, a hacerme detox, empiezo a focalizarme en la parte física, empiezo a ver diferencias en la musculatura, en yoga, claro, cosas que yo no podía hacer, de repente vi la elasticidad, porque claro, todo se va limpiando y sí, la claridad mental era alucinante, pero lo que más me alucinó fue el tema de las emociones. Y eso en una reunión me di cuenta. Mi agresividad, bueno, el mundo de la construcción hay que decir que es muy competitivo. Estás peleando, es vivir en pelea. Y estás peleando, peleando por dinero, por presupuestos, con proveedores, con clientes, con tus jefes, con los de abajo, porque si eres un mando intermedio, tienes a gente por arriba y por abajo. Entonces tienes a los de abajo que solicitan, te demandan tu ayuda, que eso te encanta darlo, ¿vale? Pero también es un reclamo constante y de permanente insatisfacción, un reflejo de lo sí, que hay dentro. Y arriba igual, nunca hay un reconocimiento. Es decir, venía reclamo y falta de reconocimiento. El patrón sí, se replicaba, pero en sí, aquel momento no te das cuenta, no lo ves. claro, Entonces, lo que ocurría en la relación de pareja se repetía en el mundo laboral. Todas las áreas de vida hablaban del mismo patrón. No lo sabías, claro que no lo claro, sabías en ese momento. Yolanda no se enteraba de nada. Entonces empiezo a actuar con el alimento y ahí empiezan a haber más transformaciones. Pero vuelve a caer en el patrón de la exigencia y empieza a usar el alimento porque para que nadie la cuestione, para que nadie la juzgue, de que si come esto, no come el otro, le daba vergüenza, lo oculta. Cuando voy a comidas familiares o comidas de trabajo, lo oculto. O comía antes, o no comía, o comía al llegar a casa, y comía lo que podía o cualquier excusa para que nadie me molestase, porque en cuanto lo abrí, empecé a recibir rechazo. mm, Y entonces, claro, estaban mis heridas ahí que yo ni siquiera sabía que existían. Y ya, empecé a verlas a través también del alimento. Y eso fueron pues múltiples transformaciones a través del alimento, pero caí en la ortorexia, es decir, en esa autoexigencia con el alimento, de llevarlo tan al extremo, de querer controlarlo todo, tener un programa controlando las medidas, el peso, yo metía lo que comía en un programa y medía mis vitaminas para que nadie, para poder demostrar, oye, que yo como bien, que yo lo tengo todo controlado, pero eso que estaba haciendo que mis picos de estrés, cortisol, adrenalina, aparte del trabajo, siguiesen igual. Y las claro, emociones se iban afectando, la ansiedad. Obviamente ya no ocurría como años en la infancia o cuando estaba en aquella relación, mm, pero sí que estaba ahí de forma, digamos, como más tenue,
pero seguía estando ahí. Sí, Entonces ahí me doy cuenta del tema de la emoción, el intestino, el alimento, el cuerpo, el físico y la emoción estaban relacionados. Porque en esa reunión que te decía, yo no salté, la ira, la emoción que predominaba en mí era la rabia y la ira. Digo, yo no salté, no les salté al cuello, no les salté a la yugular, no me los comí con patatas, los dejé vivir, porque tenía eso de ir a atacar para defender y sí, no ocurrió. Los escuché, yo no estaba de acuerdo con lo que decían, no tuve que salir en defensa de supuestamente nuestros objetivos o nuestra estrategia, ¿no? En aquel momento de empresa, y los escuché tranquilamente, reposadamente, y les hablé con tranquilidad. Yo misma al salir de la reunión me sentía rara. ¿Qué me pasó? Y entonces ahí empecé otra vez a hacerlo de forma consciente y vi cómo está influyendo el cambiar la alimentación en mi forma de sentir y a reconocer también mi alta sensibilidad, que tampoco había sido consciente de ella. Yo pensaba que todo el mundo sentía como yo, ya, tanto en los dramas, para arriba como para abajo. Yo no ya, lo sabía, porque piensas que tu punto de referencia es tu yo, desde sí, donde sientes y vives. Y entonces ahí digo, wow, pero es que yo siento esto así y otras personas no. Por eso todas las emociones, la tristeza, la alegría, por eso el pánico o la ansiedad o la misma alegría, la ilusión, la pasión, todo era sí, desbordante, ¿no? mm, Porque los picos eran todos. Y eso se va suavizando. Tu personaje va a seguir siendo tu personaje, pero lo amas, lo vas conociendo y eso se va atenuando. Y encima vas sabiendo cómo poder atenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo has comprendido, claro, no lo estás juzgando, no lo estás culpando. claro. Es que el entendimiento para mí es tan importante, entender qué nos pasa, porque Entender qué nos vamos, pasa, pero eso, Laura, también a mí me llevó a intelectualizar ya esa ansiedad de conocimiento, ¿no? Todo sí, tienes que intelectualizarlo y pasarlo por la vía del conocimiento de la razón. Pero después tienes que llegar otro paso sí, más, claro, claro, que es lo que tú decías, a confiar en lo invisible. Pero sí, eso es cuando empiezas este camino, porque al principio para mí fue esa vía, la del conocimiento intelectual y racional, y siempre he sido desde niña rata de biblioteca. Entonces, era todo querer conocer, y claro, ahí se empieza a abrir un mundo que quiero conocerlo todo. Quiero saber de todo, quiero saber sobre el sí, budismo, sobre el taoísmo, sobre la cábala, el judaísmo, el cristianismo, los místicos, todo, sobre la psicología, la analítica, la conductual, la trascendental, toda, quiero conocerlo todo. Y ya, eso, ahí empieza otro cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque vivimos otra vez presas del mismo patrón, sí, demostrar que sabes, porque ¿y si se dan cuenta que no sé? Entonces ahí es donde empiezas a abrazar el que solo sé que no sé nada, porque Mm, cuanto más conocía, digo, más sabías que no sabías. exacto, digo, es que no sé nada. Y eso es, digo, ya ahora entendí esa frase, Sí, digo, claro, no es una tontería o una fardada que, no, es que es realmente que es así, es sí, que es así. Y ahora abrazar que no sé, es que me da sí, un alivio brutal. ¿Por qué? Porque es que el personaje es limitado. claro, Es como el cuento ¿no? del maestro que le decía al niño, haz un agujero en la playa y mete el océano dentro. Es imposible. No claro, podemos meter el océano, la inmensidad de la consciencia en una crisálida, en sí, algo cerrado, limitado e impermanente, ¿no? mm, Entonces ahí se va rompiendo otra capa. Esa es otra crisálida más a romper. El abrirse al no sé, a la incertidumbre sí. y empezar a Y abrazar también a la vulnerabilidad, ¿no? ese, ¿Sabes? A ese. decir, pues a veces no puedo con todo, pues no, a veces no lo sé todo. ¿Sabes? Que a veces la gente pide tu ayuda y pues lo mismo no las puedes ayudar y es como poder ser honesta y decir, pues mira, no te puedo ayudar con esto o pues no sé, ¿sabes? O no sé de esto, O- o reconocer en ti, porque en ese camino lo que empiezas es a reconocer lo que tú has negado de ti.
o que Claro, llamamos sombras, que yo también llamo nuestras mierdas, porque como hablo del intestino y están tan relacionado el tema del intestino, de nuestras heces, con nuestra sombra interior, psicológica, emocional, digo, pues al final dice lo que retienes y estás negando y ocultando, que es lo que he hecho yo, ¿cómo no iba a tener estreñimiento? claro. Sí, sí. ¿Vale? Y después el miedo, pues claro, tienes diarreas. Y está el intestino, las emociones y todo lo que has grabado y creído, está todo interrelacionado y habla todo el rato de lo mismo. Mm, Y no está mal, al final es darte cuenta de que sí, que soy lista y que soy tonta, que soy vaga y soy exigente. Porque claro, una exigente lo que peor le pueden decir es que sea una vaga y que no se esfuerza. mm, Bueno, pues está todo en ti, puedes reconocerlo. Y cuando no, la enfermedad o el desequilibrio físico y emocional te lleva a pararte para que claro. descanses. ¿Vale? Entonces, eso es lo que te va ayudando a soltar y a transformarte. Y para mí, el reconocer que no puedo, eso que me acabas de decir, no puedo, el todo lo puedo, para mí es horrible. Y sé que ahora hay mucha psicología positiva en eso, a mí me ha hecho mucho daño. Claro. Es Porque reconocer porque te que conecta puedo con y más no exigencia. puedo. Claro, porque te conecta Claro, con más exigencia. con más exigencia y con la culpa. Sí, sí, sí. Pero cuando empiezas a ver que el personaje es inocente, porque simplemente está respondiendo a patrones de percepción e interpretación, hay inocencia pura. Claro. Y ni siquiera puedes amarte sin entender y sin saber, sin conocer lo que desconoces, porque, pero ya sabes que hay desconocido. Y sin poder, abrazas toda esa incertidumbre y entonces eso ya te alivia, ya no vives en esa demostración y complacencia de tener que ayudar y serle, porque si no, ¿qué van a pensar? Van a pensar que soy egoísta. Mm, Y después caemos en el que, jolín, con todo lo que yo hago y demuestro y hago y no me quiere. Entonces, porque estamos al final mendigando el amor. sí. Está muy relacionado con el alimento. Mm, Yo me di cuenta en ese proceso en la relación aquella que había tenido de 16 años, yo había asociado amor a sufrimiento, mm, que era una forma de, si no sufro es que no quieres. claro. Sufrimiento es esfuerzo, esfuerzo, sufrir, y eso es amar. Madre Y entonces, mía, cuántas cosas, que mirar es y todo, tal. Sí, sí, sí. todo es, por eso digo que la transformación de salir de la crisálida no es una, son Son infinitas. muchas. Todos los días estamos haciéndolo. Y para mí, una de las principales cosas, porque en estos personajes que somos así, que nos hemos metido en la autoexigencia, en el estrés y con los intestinos así ya todos hechos polvo, eh, abrazar la incertidumbre, Sí, porque tienes una certeza en el interior, claro. pero hay que llegar a esa certeza. Y eso es Bueno, y eso caminando. es un proceso también, ¿sabes? Es Es un un proceso camino. al que al final se puede llegar, pero es como rindiéndote un poco al paso a paso, ¿no? A cada paso. Yo también digo que esa rendición es la rendición, la entrega o el El vaciamiento del yo. vacío, sí, entrar en el vacío que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Ese vacío Eso de... asusta, eso Mm, asusta. sí. Vaciarte de esa identidad. Mm, Porque claro, llevamos toda nuestra vida construyéndola, creándola, reafirmándola, claro. defendiéndonos y Sí, demostrándola. sí, Yo soy así, no soy esto, yo esto no soy. Por eso nos peleamos, por eso hay guerras. Después yo soy de color verde, yo soy de color azul y yo tengo esta creencia y nos enfadamos defendiendo una creencia, sí, sea del tipo que sea, cultural, religioso, educativo, social, familiar, me da igual. Hasta alimentaria. Yo digo, en sí, ciencia sí, hay acuerdos, pero en la alimentación nadie está de acuerdo. Tú coges una dieta y coges la otra y hay estudios que te pueden demostrar lo mismo y lo contrario a la vez. sí. Entonces, claro, cuando entré en el mundo de la alimentación, claro, me volvía loca. En el IAM me dice, Mm, mira, tienes un libro con más de 100 dietas. Y dice, oh, ¿qué pasa aquí? Y dice, claro, no va de esto, que tu vida no va de estar a dieta. claro. Ay, Yolanda, qué bien. Gracias por Que, compartir como todo este proceso tuyo que es muy potente, la que verdad.
y en el que sigo, Laura. Sí, sí, Esto sí, no bueno, en el que seguimos todos. en el que sigo Sí. y a veces con sacudidas también fuertes, pero hay una diferencia, que ahora, aunque tenga una sacudida fuerte, sea a nivel pues, personal de una relación, en el trabajo o en la salud, en el intestino, tengo herramientas que Claro, hace años, 15 años no tenía. ¿Quiere decir eso que no me duele, que no lo siento? No, pero lo vivo diferente. claro. No, no, no hay punto de comparación. Yo digo, madre mía, si me llega a ocurrir esto hace 10 años. La vida es muy Sí, sana, obviamente, y ya te lo trae cuando puedes, para que des otro salto, para que claro. vuelvas a romper otra vez la crisálida, vuelvas a darte cuenta, ay, gusanito, te quiero mucho, Sí, y que vuelva a salir una mariposita de ahí, sí. ¿no? Pero es un constante abrazar el proceso de transformación en el que vivimos. Y ¿Cuál así es. sería, cuál sería esa parte del cuento, ¿no? Llevándolo aquí a tu experiencia, que puedes a lo mejor resaltar o identificar o que digas, "Pues me apetece como conectar más mi experiencia con algún punto del cuento que haya, bueno, que quieras Para mí, destacar." para mí es la transformación permanente. En la oruga, en la crisálida, está viviendo ese proceso de forma permanente Sí, y es continuo. Porque continuo no quiere decir, porque claro, desde la perspectiva del gusano quiere siempre tener un objetivo al donde llegar y quiere tener un resultado. Pero es que no hay ningún sitio, está aquí. Y ahora, entonces, en este momento es donde se está produciendo la transformación. Aquí contigo, hablando ahora mismo, con las personas que nos estén escuchando. Ahí es donde, para mí, el cuento me conectó cuando lo leía. Digo, claro, yo al principio también pensaba que era una única transformación o una gran transformación y ya esto ya se acabó. No, es que estamos aprendiendo todo el tiempo. Esto es un juego a sí, transformarse. Y a mí el cuento me encantó y me conectó porque me dio alivio en que, wow, estoy saliendo ahora mismo, en el momento que lo estoy leyendo, estoy saliendo y sé que hoy lo vuelvo a leer y me vuelve a traer otro significado sí, sí, diferente sí. al momento que lo leí. Por eso es importante como releerlo. A mí, para mí, Sí. incluso es un apoyo, ¿no? Me lo leo porque cada vez estoy en un momento diferente en las diferentes áreas, ¿no? Y me ayuda como a darle, como a tener un significado como más profundo, a entenderlo de manera más profunda, a verte en algún momento que necesitas una palabra o una frase. Para mí es como que me ayuda a hacer a volver a mí, a poder sentir, a poder, ese alivio, ¿no? Que tú dices, del que hablas, ese alivio que te entra cuando lo ves y dices, vale, puedo estar en paz, porque sigo estando en el proceso, no pasa nada, esto es lo que es. Ya no tienes la necesidad que te impones. Sí, Y tengo que. Ya. sí, A mí el libro me conecta con eso, con el momento de la transformación es ahora, ya está sí. ocurriendo. Ahora mismo está ocurriendo. Y cada día el gusanito está saliendo de una crisálida y a otra, hasta que podamos ir más allá, el conocimiento de no solo creernos cuerpo y forma y nombre, ¿no? Todos al final vivimos aquí desde una perspectiva que somos formas y nombres. Sí, Y cuando podemos salir de la crisálida, nos damos cuenta que, que eso no es así. Y mm, somos mucho más. Pero hay que claro, conocer a la crisálida y amar al gusanito, porque si no es evadirse, es negar lo que es y lo que hay, ¿no? La experiencia para mí es el proceso que hay que vivir, pero tener herramientas para vivirlo, para mí es eso es. fundamental. Muchas gracias. Me encantaría que para terminar nos pudieras dejar como tu contacto, dónde te pueden como contactar si a alguien pues les resuena tu historia o quiere pues que seas tú su mentora y que la acompañes en el proceso que estén viviendo. Si nos puedes dejar así como nada, lo que tú quieras compartir. Pues pueden encontrarme en el perfil de Instagram, creo que es lo más sencillo, es @yolanda.garcía.rodríguez. Ahí me pueden enviar un mensaje si lo desean y conectamos y hablamos y si hay conexión entre nosotras, yo encantada de saber si puedo acompañarlas. Ay, Yolanda, pues muchísimas gracias. Me ha encantado.
Wow, o sea, me parece súper profundo todo lo que has explicado y te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo. No, gracias a ti por dar este espacio tanto a mí, a todas las personas que nos escuchen y a poder disfrutar un ratito más contigo, porque me encanta. Y Gracias. porque me veo también en ti, Mm, me resueno siempre contigo. Y una de las cositas que volví a leer cuando, para aprovechando este encuentro, era como tú habías, bueno, es como que un día de repente, cuando ya tu niño, ¿no? y tu pareja también se habían ido a acostar en plena pandemia, cómo te viene toda la información, cómo te baja, ¿no? sí. Y te llega así, boom, a chorro. Para mí eso, digo, wow, qué bonito, porque eso es cuando estás vaciada de yo, es Sí. cuando te puede llegar esa información. Bueno, se cortó la conexión, pero igualmente gracias, Yolanda, por tu tiempo, por abrirte y explicar toda tu experiencia. Sé que estas entrevistas van a llegar a muchas personas, que les pueda resonar, que les pueda ayudar y que les pueda dar como ese clic como para cambiar algo en sí mismas. Así que bueno, desde aquí te doy las gracias por estar aquí. Vale, gracias.